Bueno, ya estamos grabando, ¿eh? Para quien no nos conozcáis, somos Apostrof, una editorial independiente. Buenas tardes, bienvenidos. Esto será una serie de conversaciones que queremos hacer con nuestros autores. Hoy comenzaremos con John Salikrú, es el autor de Bosnia, la guerra que no nos contaron, y con Juan Luis Martínez, autor de la novela El horror. Ambas tratan sobre Bosnia. Una es un ensayo sobre estos 25 años después, tras el acuerdo de Dayton, y bueno, la sociedad que ha quedado tras la guerra de Bosnia. Y Juan Luis nos habla sobre su novela, que es una historia sobre las personas que vivieron la guerra, que les tocó en aquel momento. Bueno, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Buenas muy tardes. buenas. Bien. Bueno, si hay alguien que se conecte y nos escuche viendo cualquier cosa, nos lo decís, porque como siempre, estas cosas que son del primer día, está muy bien que nos ayudéis a mejorar temas de sonido, de audio, de vídeo, pero bueno. Lo que os estaba diciendo, para quien no conozcáis, se cumplen los 25 años en 2020 de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Entonces, Joan, me gustaría comenzar contigo. En tu ensayo, para quien no lo conozca, bueno, hace balance de estos últimos 25 años. ¿Cómo nos lo resumirías? ¿Qué podrías decir? ¿Qué ha pasado durante este último cuarto de siglo? A ver, ¿cómo lo resumiría? Pregunta importante para empezar. La guerra de Bosnia finaliza en 1995 con los acuerdos de Dayton, que se firman en una base estadounidense. En noviembre de 95 se firman, de hecho, un mes después en París, porque los franceses tienen interés un poco en capitalizar y Europa en capitalizar también un esfuerzo de pacificación que en realidad quien lo había llevado a cabo eran los Estados Unidos, así un poco todo el mundo quedaba contento, y digamos que son unos acuerdos que paralizan la guerra y que tal como han dejado paralizada la guerra, construyen una nueva realidad político, organizativa, judicial, administrativa, ¿no? Es decir, a veces cuando hay una guerra, gana uno o gana otro, es lo más probable, ¿no? Una de las facciones, y lo que hace, digamos, es tabula rasa, ¿no? Y empieza un nuevo orden desde de raíz, de cero. Aquí, en cambio, lo que pasa en el caso de Bosnia es que se quedan los frentes de batalla exactamente en el lugar donde están en aquel momento y digamos que se construye esto, digamos, una jurisdicción, ¿no?, administrativa a partir de eso. Y a día de hoy, exactamente, casi, ¿no? Eso sí, pero casi exactamente en el lugar donde tú te encuentras, los carteles que te indican que entras en una de las dos entidades que forman parte de Bosnia-Herzegovina, pues aquello quiere decir que en aquel espacio es donde había las trincheras de guerra, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto es importante? Bueno, es importante en la medida que sanciona, digamos, los hechos de guerra, ¿no? Es decir, en vez de decir, no, oye, mira, nosotros hemos parado la guerra, la comunidad internacional, vamos a organizar el país como nosotros queramos y como consideramos que hay que hacerlo. No, no, lo que se hace, de algún modo, es, bueno, hemos paralizado la guerra, hay dos zonas, dos entidades, la de los serbios, digamos, y la que controlan los musulmanes y croatas, pues me dedicaré a cargarme esta distinción que hago. Pero bueno, en principio, digámoslo así, los serbios por un lado y los musulmanes y croatas por otro lado, y cada uno convivirá en estas zonas, irá haciendo y se establecen unos mecanismos de gobierno central muy débiles, muy pequeños, para poder salvar, digamos, ante la comunidad internacional la idea de no, no, con la guerra no se han creado nuevos estados, ¿no?, que es lo que había pasado hasta aquel momento en Yugoslavia, ¿no? Es decir, solo hay una Bosnia, digamos, y por lo cual nadie puede decir nada del consenso internacional de que no se pueden variar fronteras ¿no?, internas en Europa, pero a su vez, ¿no?, eso lo que tiene la diplomacia, que es como contentar dos intereses al mismo momento, pero a su vez reconocemos que Bosnia está dividida en dos partes y una de ellas que funciona como una república independiente, que es la parte de los serbios. Con lo cual permite decir las dos cosas al mismo tiempo. No, no.
Sí. A ver si ahora, disculpad que estamos teniendo problemas con el audio. ¿Ahora se escucha? No. ¿Me escucháis ahora? Nosotros escuchamos bien, sí, sí. Sí, vale, perfecto, pues ya está. Sí. Sí, perfecto. Pues Y la yo, cuestión es que lo que a mí me sorprendió el panorama que me encuentro en el ensayo conforme, bueno, por un lado la República Srpska enseñan un tipo de historia, en el otro lado otra, y al final dices, pero no sé qué cachón es este, pero ¿esto es un país o no sé? bueno, esto es lo que más se asemeja, ¿no? A veces se habla de que la solución a algunos problemas que tenemos por aquí en Europa podría ser confederaciones, ¿no? Es decir, un estado intermedio entre ser un estado independiente y ser un estado autonómico, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien pillará que estoy hablando de aquí de nuestro caso. Bueno, pues el caso de Bosnia es esto, es una confederación, es que no tienen derecho a secesión las dos partes, pero sí que, digamos, es mucho más relevante el poder que tiene cada una de las entidades que no el Estado central, ¿no? Y bueno, respondiendo a lo que tú preguntabas, eso es lo que pasa cuando un conflicto se queda congelado y tú lo único que haces es lo que intentaba explicar un poco antes, no sé si se entiende o no, pero sancionar lo que la guerra ha generado, ¿no? La guerra generó dos partes de Bosnia, una parte para los serbios, es lo que se llama República Srpska, y bueno, generó, digamos que la otra parte, que es la original, ¿no? Pues la siguen gobernando los musulmanes y los croatas. Entonces, lo que pasa en Bosnia es lo que pasa cuando un conflicto queda congelado y no se interviene sobre él, digamos, y dejas que las realidades vayan discurriendo en paralelo. De hecho, para complicarlo un poco más, porque esto siempre es una historia complicada, cuando yo digo que hay una parte que donde viven los serbios, esto se entiende, supongo, más o menos, la parte que está más cerca de Serbia. La otra parte he dicho que hay musulmanes y croatas, ¿vale? Pero en realidad tampoco es verdad que esto funcione como una entidad conjunta, sino que a su vez está dividida en 12, en 10 cantones, ¿vale? Esto produce, por ejemplo, que la zona de Mostar, que Juan Luis también la conoce, está gobernada de facto por los croatas, es una ciudad que está partida, pero básicamente es croata, y algunos de sus cantones son, digamos, gobernados por musulmanes, otros son gobernados por croatas, con lo cual, en realidad, digamos que si bien hay dos realidades administrativas, en realidad es como si hubiera tres partes del país. Por eso la gente, supongo que recordará la idea esta de serbios, croatas y musulmanes. Aunque yo dedico mi ensayo, de algún modo, a intentar borrar esa narrativa étnica, intento explicar que en realidad había un ejército, sobre todo en Sarajevo, donde convivían serbios, croatas, musulmanes. Es verdad que básicamente eran musulmanes, pero también había serbios y croatas y judíos y gitanos, contra, eso sí, dos ejércitos puros étnicamente, que eran los de la República Srpska y los de la zona croata. Con lo que he explicado ya, supongo que la gente estará aún más liada, pero bueno, tenemos un rato aún para deshacer el lío. De hecho, le estaba comentando que no se escuchaba un problema. Disculpad que estemos teniendo problemas. La cuestión es, disculpad, le estaba comentando a Joan cuando se estaba conectando Juan Luis que había estado viendo el documental de Boban Minik en el que cuenta un poco, bueno, su epopeya en la radio cuando la guerra. Y resultaba curioso cuando habla en el edificio en el que vivía. Y dice un momento determinado, cuando llegan a Sarajevo, dice, bueno, vivía, disculpad si no lo cuento bien, pero era, en la parte de abajo vivían católicos croatas, sí, católicos croatas, en la de en medio eran bosnios musulmanes y arriba del todo vivía yo, que éramos una familia de ateos. Y esto lo utilizo para entrar con la novela de Juan Luis. Buenas tardes, que no hemos hablado aún de tu novela. Para quien no lo conozcáis, Hola.
Juan Luis ha escrito una novela que se llama El horror. Trata sobre, bueno, también la epopeya de una persona que le toca la guerra, como le puede tocar a mucha gente, como cuenta Boban Minik en el documental, que se dice buenos días Sarajevo o buenas noches Sarajevo, disculpad ahora. Y entonces, también nos explicarías un poco de qué trata tu novela? ¿O en qué te basaste para escribirla? Que eso también es muy interesante. Pues, bueno, yo estuve en el ejército, como algunos ya saben, fui militar profesional durante 6 años y participé en 3 misiones de paz, entre comillas, en la antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, en base a esa experiencia, entre los años 95 a 98, 99, donde participé en estas misiones, bueno, un poco como tú, ya me interesaba antes, ¿no? La historia de Yugoslavia, había leído de joven pues una biografía de Tito, novelas que hablaban de la Yugoslavia histórica, ¿no? Un puente sobre el Drina, las películas épicas yugoslavas que se hacían en la época, ¿no? De propaganda pura, eh, bueno, la batalla del Neretva, la Quinta Ofensiva, todo este tipo de cosas. Entonces, a principios de los 90, cuando empieza la guerra en la antigua Yugoslavia, bueno, decidí alistarme en el ejército y bueno, pues tuve la oportunidad de vivir estas experiencias allí. Entonces, la novela básicamente estaba como en aquellos tiempos, a principios de 2000, cuando empecé a escribirla. No existía o yo no disponía de Internet y todos estos archivos, Wikipedia, toda esta información que podemos sacar, ¿no? Tecleando en el ordenador. Bueno, pues leyendo mucha bibliografía, leyendo mucha prensa y sobre todo con las notas que había tomado, fotografías, la experiencia, las conversaciones que tuve con la gente de allí, en Mostar, en Trebinje, en la zona serbia, Sarajevo, cuando tuve oportunidad de ir. Bueno, con todas estas experiencias decidí pues contar una historia de un, bueno, como cuenta la novela, ¿no? Del yugoslavo perfecto, de un tipo que vive en Sarajevo, no especialmente nacionalista o antinacionalista, simplemente tipo normal, como era la mayoría de la población a principios de los 90, que de repente se ve envuelto en toda esta crisis, ¿no? De referendos de independencia, de bueno, pertenecer a una etnia o una nacionalidad u otra determinaba bueno, tu futuro, si eres alistado, si te alistaba voluntario, si tomaban represalias contra ti tus vecinos, ¿no? En ese edificio que comentabas tú. La historia que quería contar era esa, era a través de un personaje principal y de dos personajes secundarios, bueno, pues vivir todas esas experiencias, pasar de la normalidad del 2 de abril de 1992 bueno, a estar sitiado, a estar rodeado durante 1000 días, bombardeado, bueno, siendo blanco de los francotiradores, pasando hambre, pasando frío, un poco la experiencia de un yugoslavo tipo. Y en relación con lo que comentaba Joan sobre las nacionalidades, ¿no? El pertenecer a una etnia, a una nacionalidad o el ser cristiano, musulmán, claro, la realidad era muy compleja. Lo que ha pasado 25 años después, la situación actual no tiene nada que ver con la situación en los años 90 o en los años 80, ¿no? Cuando muere Tito. Las nacionalidades se crearon bueno, pues para distinguir a, a los pertenecientes a las distintas repúblicas, a las 6 repúblicas que constituían la Federación Yugoslava. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de musulmán, es una nacionalidad que creó Tito, que realmente no tenía un vínculo único con la religión. Era simplemente un tipo que no era ni serbio, ni croata, ni esloveno, ni macedonio. Entonces no tiene esta notación religiosa que después, durante la guerra y a raíz de la guerra, ha tenido, ¿no? La gran mayoría de la población en los años 60, 70, 80, 90 era atea. Su confesión religiosa era, en sus documentos no constaba ningún tipo de confesión religiosa. Era más problemático en el caso de los croatas, que bueno, pues durante siglos eran la avanzadilla de la cristiandad frente al imperio turco, de los serbios ortodoxos, que eran también esta avanzadilla y que estuvieron ocupados sus territorios durante muchos siglos por los turcos otomanos.
Pero realmente cuando hablamos de musulmanes o de eslavos, igual que los serbios, igual que los croatas, eh, eran eslavos igual que el resto, desde el punto de vista étnico. Y bueno, sí, la realidad, como decía John, era muy compleja en aquellos años y en estos 25 años, bueno, pues hemos visto el resultado, ¿no? De una política de hechos consumados, de hasta aquí han avanzado mis fuerzas, hasta aquí han avanzado mis tropas, pues esto es la República Srpska. O esta es, hasta aquí han avanzado las posiciones croatas, pues esta es la frontera entre Croacia y bueno, pues la República o la zona croata de Bosnia, ¿no? Muy complejo, Patricia. No voy a enrollar mucho, pero la novela intenta reflejar esa complejidad en los años de la guerra. Me gustaría decir una cosa. Haciendo un poco, cuando leí tanto el ensayo de Joan como tu novela, me dio por informarme un poco más, ¿no? sobre el tema. Entonces, bueno, busqué lo típico que podría hacer una persona hoy en día, pues en YouTube, sobre Srebrenica, por ejemplo, ¿no? O, no sé, cómo está en la actualidad Bosnia. Entonces me encontré, lo que a mí me sorprendió más fue, así para que os haga un resumen muy corto, un documental alemán. Es una cosa que simplemente habla sobre el sistema educativo en Bosnia. A mí lo que me sorprendió es que una misma escuela está como partida en dos. Entonces, en la parte que está al lado de una iglesia está muy bien conservada. Hay como una asociación que cuida y de hecho es medio privada, una especie de concertada en la cual van sobre todo las familias cristianas croatas. Pero por el otro lado, el colegio público es de los bosnios musulmanes, que son, bueno, son una de las capas más pobres de la sociedad. También alucino un poco por cómo funciona el sistema, ¿no? Hay una verja, y entonces por un lado pasan unos, por otro otros, y es como todo separado. Educaciones diferentes, en los que en un lado se cuenta una historia, en el otro otra, y me pareció alucinante, pero esto ocurre hoy en día. Entonces también, si de alguna forma podemos aportar al pensamiento o a entender cómo funciona el mundo, yo creo que a lo que me gustaría sobre todo con vuestros libros, porque creo que son muy buenos en eso, reflejar cómo cuesta mucho construir una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad en la que haya mucha gente diferente y más o menos convivamos. La realidad siempre es confusa y siempre es áspera la convivencia, pero aún así es convivencia. Y creo que al final es como todo el mundo, por eso supongo que hay mucha gente que ve con buenos ojos también, le guste o no le guste el momento en el que Yugoslavia estaba unida por Tito, porque recuerda también un momento en el que aquello era posible y ya no fue posible. Y, y al final uno lo ve así y siente pena por una cosa que yo no he conocido, por la edad que tengo. Yo simplemente lo único que recuerdo de los Balcanes es que están en conflicto. Y de hecho, hoy en día también, solo lo único que accedo a partir de datos y a lo que me dedico es, bueno, una situación muy fragmentada. Entonces, no sé si, Joan, tú quieres aquí, tú que has estado, porque además, si les quieres contar a la gente que esté viendo ahora el documental también en el que has participado. Sí, yo estuve, mira, hasta el 31 de agosto de este año, o sea, no, del año pasado, perdón, hace 4 meses más o menos. Yo estuve rodando un documental del cual soy productor ejecutivo y guionista que se llama La última cinta desde Bosnia. Y bueno, sí, hemos podido ver en directo cómo está la situación. Ahora estaba buscando esto que decías de las escuelas, de la separación, que hay un caso en Travnik, una población de Bosnia, donde además de entrar, lo que dices tú, por un lado unos y por un lado otros, es que además juegan en patios distintos. O sea, realmente hay una segregación escolar muy bestia. ¿Por qué? Un poco por lo que decía antes, ¿no? Porque como la guerra termina en empate, claro, ¿cómo vamos a mandar a todos los niños a una escuela a explicarnos una historia conjunta? ¿Qué dirá la historia? ¿Que atacaron unos? ¿Que atacaron los otros? ¿Que fuimos todos un poco? No, solución. Hacemos escuelas para cada uno y así nos cuentan la parte de la historia que nos va bien, ¿no? O sea, y yo creo que es una de las cosas más bestias que pasan a día de hoy en Bosnia, ¿eh? Cuando preguntabas sobre los 25 años y tal, yo creo que lo peor de lo que pasa es esto, que 25 años después la segregación está conduciendo, claro, a que estas realidades que, como decía antes Juan Luis, en los 80 estaban muy mitigadas, ¿no? La convivencia con esto que cotas de Múnich era muy ancha. Había llegado un momento que yo creo que la gente, claro que tenía claros sus orígenes, pero esto quedaba un poco atrás y bueno, eran ciudadanos bosnios, ¿no? Ahora sí, efectivamente, 25 años después, esta idea de que hay serbios, croatas y musulmanes
que yo me dedico el libro, digamos, a decir que en aquel momento no existía, o que existía poco, o quizás sobrevalorado, ahora sí existe. Porque claro, si llevas los niños de un lado a una escuela, del otro a otra escuela y del otro a otra escuela, estás creando tres realidades distintas con sus medios de comunicación que trabajan también para enfatizarlo, con las religiones en muchos casos también jugando a consolidar estas diferencias, a veces con los equipos de fútbol también siendo usados como el ariete, digamos, ¿no? de toda esa línea nacionalista, con lo cual ahora mismo es verdad. Si tú vas a Bosnia en estos momentos, en Mostar, por ejemplo, sigue habiendo clarísimamente la parte de la ciudad que es croata y clarísimamente la parte que es musulmana, porque está físicamente, hay una avenida un poco de tierra de nadie, en la cual en un lado hay unos, en el otro lado hay los otros que se pasean más o menos, pero se hablan poco, no se casan entre ellos como lo hacían antes y hay muy poca convivencia. Es lo que decía de un conflicto que queda en tablas, queda empatado. Es una de las cosas que es preocupante, pero más allá de Bosnia, a mí siempre me gusta recordar o comentar que lo interesante también lo decías tú, al final lo de Bosnia es un ejemplo, pero la cuestión es en esta Europa, ¿no? Donde excepto en Dinamarca, digamos, o en Islandia, donde la población es muy homogénea, bueno, en Dinamarca tampoco, pero ya me entendéis, que son realidades nacionales, digamos, en principio muy parecidas. En toda Europa lo que hay es diversidad, es mucha heterogeneidad, hay muchos distintos orígenes étnicos y la cuestión es si queremos un poco buscar una fórmula de vivir juntos o no, o llegamos a esta idea que sigue funcionando en Irlanda del Norte, por ejemplo, también unos viven en un lado, otros en el otro, aquí en Bosnia también, en Chipre también pasa lo mismo, o sea, si caemos en esta línea de, bueno, no, oye, nosotros vamos a vivir con los nuestros y los otros que vivan con los suyos, o intentamos buscar un punto común de acuerdo, de convivencia entre las distintas comunidades, digamos, nacionales, étnicas, lingüísticas, religiosas, es igual, porque al final ya se ve que el factor de diferenciación a veces se construye, como en el caso de Bosnia, pero al final se lo creen, ¿no? La cuestión es que sí, al final se crean unos y un nosotros y un ellos, ¿no? Y la cuestión es cómo hacemos para o vivir separados o probar de vivir juntos, que a mí me parece que es algo, un mínimo común múltiple que, bueno, como seres humanos y ciudadanos europeos, vaya, es nuestra obligación intentar, ¿no? De hecho, hay una cosa que en tu ensayo está muy bien hecho, que es, bueno, ese mosaico que decía que a veces es inentendible, en el cual, bueno, porque al final uno es lanzado al mundo y puedes nacer en Bosnia como en Serbia, en cualquier sitio, y cargamos sobre las espaldas de gente que quizá nació después de la guerra conflictos que son absurdos porque ellos no los han vivido y sin embargo son herederos, o sea, y sienten la responsabilidad de tener que solucionar algo que es insolucionable a esas alturas. Hay una cosa que me gusta también, conectando con la novela de Juan Luis, es muy bueno porque veréis, si os animáis a leerla, el antes. El antes o ese momento en el que todo se pierde. Y asientes ese punto de nostalgia incluso leyendo la novela. A mí me pasó. A mí yo simpatizo con la idea de Tito, con la idea de Yugoslavia, simpatizo, es decir, tenía sus cosas malas. Por ejemplo, uno de los filósofos que es uno de más conocido en Europa, Slavoj Žižek, por ejemplo, es esloveno. Žižek siempre se ha mostrado bastante partidario de Yugoslavia, él evidentemente nació allí, pero es esloveno, y él siempre dijo y siempre dice como pequeña crítica, porque en realidad apoyaba ese modelo de país, multiétnico, multirreligioso, decía que a veces en el ejército, con los cargos superiores, les veían mal cuando entre eslovenos hablaban en esloveno. Dice, esto siempre fue un problema y dice que en ciertas tensiones que eran muy resolubles y eran muy fáciles o con voluntad se podrían haber resuelto, se dejaron que se enquistasen. Esto también lo digo como crítica a ciertas cosas que a veces vemos que no funcionan, pensamos que no son nada, pero al final poco a poco vamos haciendo una montaña. Esto sería también interesante. La cuestión es que vais a encontrar en la novela de Juan Luis, que yo os animo a que la leáis, porque veréis ese mundo que se pierde. Y eso está muy guay porque a veces es imposible meterse en el antes. Entonces, veis a una persona y vivís de primera mano la experiencia de una persona que simplemente no va, en realidad la guerra no va con nadie hasta que uno se compromete con algo porque ve que afecta simplemente su vida cotidiana y al mundo que conoció porque deja de existir. Entonces, me gustaría que explicases qué querías dar a entender
cuando escribiste la novela. Es decir, a través del personaje principal. Sí, bueno, un poco la idea es, como tú bien has dicho, es un mundo que se derrumba, ¿no? Es la Yugoslavia de Tito o post-Tito, porque Tito muere en el 80 y la guerra comienza en el 91, ¿no? En esos 11 años hubo conflictos, empezó a haber problemas, pero bueno, todos los protagonistas de la novela son herederos de la Yugoslavia de Tito, que básicamente era una federación de repúblicas, 6 repúblicas en este caso, un país, una federación que hubo que reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, bueno, pues si los bosnios de hoy son los herederos de las guerras de Yugoslavia de los 90, los yugoslavos de los 90 eran herederos de las guerras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues la lucha entre partisanos, entre nacionalistas serbios, checnis, monárquicos, entre ustachis, profascistas croatas, bueno, albaneses también, ocupados por las fuerzas italianas. Entonces los personajes, los protagonistas crecieron, ¿no? En esa época de Tito, en la que, como digo, había 6 repúblicas no independientes, federadas, como resultado de la guerra. Cuando muere Tito empieza, ya existía antes, pero también empieza una corriente revisionista, que también es muy importante a la hora de entender qué ocurrió en los 90 y qué ocurre incluso hoy en día, ¿no? Pues la educación que se enseña a los niños, pues seguramente en un colegio croata no va a hablar de los ustachi fascistas croatas masacrando serbios. En un colegio musulmán se va a hablar de las divisiones musulmanas que se alían con Hitler. En un colegio serbio se va a hablar bien de los chechnis nacionalistas. Bueno, la Yugoslavia de hoy, ya digo, es consecuencia también de esa Segunda Guerra Mundial, de un conflicto que se resolvió con la mano dura de Tito, evidentemente. También en la época de Tito, por ejemplo, es interesante el tema del ejército, ¿no? que comentabais. Había 2 tipos de ejércitos, 2 tipos de ejércitos en Yugoslavia. El ejército popular yugoslavo, que era un poco el ejército nacional, y luego estaba en la defensa territorial, que cada una de estas 6 repúblicas tenía unidades propias, básicamente bueno, milicianos, reservistas. Tito, como sabéis, y no os lo cuento, también estaba un poco obsesionado, ¿no? con Stalin. Cuando rompe con Stalin en los años 50, bueno, vivía, ¿no? bajo el miedo, Tito y Yugoslavia, de una invasión soviética, como ocurrió después pues, en Hungría, en Checoslovaquia. Entonces creó estos 2 ejércitos. Uno era, digamos, de defender las fronteras de Yugoslavia, este ejército popular yugoslavo, pero luego estaba la defensa interior, que eran las fuerzas de la defensa territorial, que eran unidades, básicamente guerrilleros, con armamento ligero, para defender las fronteras de estas repúblicas, ¿no? Pues en las montañas, los valles, las carreteras, bueno, para crear una guerra de guerrillas contra esta posible invasión soviética. O incluso también se crearon, por si había un conflicto mundial, ¿no? entre las potencias occidentales y el mundo soviético, el Pacto de Varsovia. Bueno, por si Yugoslavia, que estaba un poco en medio, ¿no? con Grecia al sur, que formaba parte de la OTAN, Turquía y demás, se formaron estas unidades de defensa, bueno, pues para mantenerse como país no alineado, ¿no? y para defenderse de una posible guerra mundial, ¿no? que tuviera lugar en Yugoslavia. ¿Por qué comento esto? Porque cuando estalla la guerra en el 91, el ejército popular yugoslavo, que era el servicio militar obligatorio, la gran mayoría de oficiales eran serbios, pero había pues, soldados haciendo la mili en Eslovenia, eran croatas, estaban repartidos por todo el territorio. Cuando empieza el conflicto, cuando se envían las tropas de Belgrado a Eslovenia, ¿no? Cuando se independiza Eslovenia, muchos soldados desertan, muchos se vuelven a Croacia, otros se unen a las fuerzas de la defensa territorial eslovena. En Bosnia ocurre lo mismo. Cuando estalla el conflicto en Bosnia, después de la independencia de Eslovenia y de Croacia, estas fuerzas de la defensa territorial, miles de hombres con instrucción militar, muchos han hecho el servicio militar, muchos son reservistas y tienen arsenales de armas de todo tipo. Entonces, claro, no es como cuando estalla una guerra y te invade un país,
y bueno, pues se crea una línea del frente. Aquí la línea del frente era cada pueblo, cada ciudad, estos límites entre las repúblicas o entre los distritos de mayoría de población de un tipo o de otra. Digamos que la guerra es generalizada, y hay una guerra sin fronteras, sin frentes durante muchos meses, en las que estas unidades armadas de defensa territorial luchan entre ellos y están entre ellos. Y evidentemente con los civiles por en medio, que son los que acaban pagando las consecuencias. Entonces la novela, bueno, para no enrollarme mucho, intenta explicar esta situación, ¿no? Pues en el año 91, 92, cuando la independencia de Croacia, de Eslovenia, y al final el referéndum en Bosnia, ¿no? Para declararse también una república independiente de Serbia y de Montenegro en este caso, pues cómo empieza el conflicto y cómo lo vive la población, ¿no? De ser un día yugoslavo a ser otro día ciudadano de la República de Bosnia, que se acaba de independizar, con gran parte del territorio, población multiétnica, y cómo es rodeada por estas fuerzas serbias, primero de la defensa territorial y después del ejército popular yugoslavo directamente, y cómo esta ciudad de Sarajevo es rodeada, es cercada y atacada pues desde mayo del 92 por estas fuerzas, y cómo la población intenta sobrevivir durante estos casi 1000 días de asedio. Aquí hay un comentario, nos dice una persona que lo está viendo. Os lo quiero decir a los dos, quien quiera responder. Blaufosk dice: Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo se pasa de la convivencia de Tito al odio que despierta la guerra? Quizá, Joan, puedas. Sí, sí, bueno, en mi ensayo humildemente intento comentar algunas de estas cosas porque, claro, efectivamente, una de las grandes preguntas es, ¿esto es inducido o esto es espontáneo, endógeno, ¿no? O sea, ¿por qué de golpe porrazo hay un ejército que invade, que intenta invadir, o sea, el ejército yugoslavo intenta evitar que el gobierno de Sarajevo se pueda independizar? ¿Por qué pasa todo esto, no? Hombre, pasa porque hay quien lo provoca. Hay unos hechos, evidentemente, digamos que son el desmembramiento de Yugoslavia, la independencia, como decía ahora Juan Luis, de Eslovenia, Croacia, Bosnia, después el resto de, de repúblicas, ¿no? Federadas, pero también hay un interés aquí, digamos, de una parte de la gente, que un poco qué es lo que comento en mi ensayo, que está explicado en otros, no, no es ninguna novedad, pero un poco, claro, nos tenemos que poner en la idea de que se termina un mundo, que es el mundo del socialismo real, aunque sea autogestionario y aunque tenga características propias, pero bueno, se derrumba un mundo económicamente, pero también a todos niveles, ¿no? En el cual lo que había era una dictadura, que aquí nos parece más o menos amable la dictadura yugoslava, pero una dictadura, digamos, no había formaciones políticas, no había pluripartidismo, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio de régimen y se supone que iremos a algo nuevo, ¿no? En el año 90-91, que no está claro qué será. Y aquí, en esta situación, ¿qué pasa? Bueno, pues que los antiguos jefes comunistas, sobre todo esto va para el, digamos, el mundo de Serbia, dicen, bueno, pues ahora nosotros seguiremos mandando, ¿no? Seguiremos mandando, ya no en una clave, digamos, ideológica de somos de izquierdas, somos comunistas, por lo tanto queremos una Yugoslavia unida en clave, ¿no?, de socialismo autogestionario, sino lo que queremos es un Estado para todos los serbios. Esto ya no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Y con eso se genera una reacción por parte también de las otras nacionalidades, ¿no? Digamos, que contaba Juan Luis. ¿Cómo se fomenta esto? Se fomenta a través de los medios de comunicación. También hay que pensar que es un momento de cambio, con lo cual surgen nuevos medios de comunicación, con lo cual digamos que cada sector intenta poner su narrativa encima de la mesa, ¿no? Y nosotros somos unos, ellos son nosotros no podemos vivir con estos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es limpiarnos y que no hay nadie más que no sea nosotros, ¿no? Con lo cual se fomenta esto a través de los medios, se fomenta a través de los políticos, se fomenta a través de la religión. En el mundo del fútbol se vislumbra también toda esta generación de una narrativa propia, pero yo creo que básicamente hay unas élites que se dedican a fomentar ese discurso. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder seguir mandando. Ya tenían el poder, pues para seguir manteniendo el poder, cambiamos de discurso
cosas, apelamos a lo ancestral, a las naciones, a los orígenes étnicos, a los orígenes religiosos, y con eso consiguen, digamos, situarse como los nuevos líderes o mantenerse como líderes de cada una de estas comunidades que hasta aquel momento estaban muy desdibujadas, muy mezcladas, no había una conciencia, o en todo caso la conciencia principal no era yo soy serbio, yo soy croata, yo soy musulmán en Bosnia, sino yo vivo en Bosnia y mis ancestros tenían esta religión, ¿no? Pero en muchos casos esto ya no había una práctica religiosa detrás, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la respuesta a esta persona que nos pregunta, bueno, podríamos decir esto que es digamos, un odio inducido para que unas élites puedan o mantener el poder o pasar a gobernar a partir de estas nuevas narrativas. Espero que se haya entendido más o menos. De hecho, Sí, hay... yo, Disculpa. sí. Bueno, también un poco comentando lo de Joan, que lo ha explicado muy bien. Pero bueno, quería añadir simplemente un poco el contexto, ¿no? Hablamos de los años 90, de principios de los 90. Claro, se acaba de desmoronar el Pacto de Varsovia, el bloque soviético. ¿Qué movimientos hay en esos años en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, en Checoslovaquia, ¿no? Que se separa eh, entre la República Checa y Eslovaquia? ¿Qué movimientos hay en Hungría, ¿no? En todos los países del bloque soviético. Es interesante lo que comenta Joan. Los líderes de los partidos comunistas de esa época, bueno, directamente se pasan a ser líderes nacionalistas, nacionales. No hay un cambio, no hay un trasvase de poder a una nueva generación. Esto tarda unos años, pero básicamente se trata de seguir manteniendo el poder con otro nombre, llamándolo de otra manera. Le cambiamos el nombre del partido, unos sí, otros no. Pero bueno, en esos años sí que hay un movimiento revisionista, como decía antes también fomentado pues, por Estados Unidos, por las potencias occidentales, ¿no? Ya que se ha disuelto el bloque soviético, pues vamos a aprovechar también. Entonces, hay muchos intereses también geopolíticos, geoestratégicos, en toda la Europa oriental y especialmente en Yugoslavia. A ver, hay influencia de todo tipo. Hay por ejemplo, algún libro, algún documental interesante sobre, por ejemplo, el Vaticano y su intervención en Croacia. Voy a ser conspiranoico, pero hay datos, hay información, ¿no? Cuando se forman ciertas unidades de mercenarios croatas estaban financiadas, se dice en estos artículos, en estos documentales incluso, ¿no? Pues por el Opus Dei directamente, ¿no? Entonces hay muchos intereses también occidentales en Yugoslavia, en la región de Europa Oriental. También, por ejemplo, los medios de comunicación que comentaba Joan, para mí son fundamentales. Las televisiones, las radios, si tú transmites a una comunidad rural, a un pueblo, imágenes falsas o ciertas, ¿no? De que están masacrando a la población musulmana o croata de tal pueblo o ciudad y tus vecinos son de esa etnia y tú tienes armas en casa, pues te vas a armar para defenderte, sea cierto o no. O vas a atacar primero a tu vecino antes de que te ataque a ti. Bueno, todas las falsedades, toda la manipulación de los medios de comunicación es importante. Y por último, un aspecto también que comentar, la emigración. Hubo, bueno, durante los años 60, 70, era un país relativamente abierto a la hora de emigrar, entonces también había una gran población emigrante que enviaba divisas a Yugoslavia, a la población, y entre esa población emigrante, muchos fueron como empresarios de éxito, ¿no? Pues formados en Estados Unidos, en Alemania, en países occidentales, con mucho dinero, con mucho poder, y mucho dinero, mucho significa, pues, por ejemplo, comprar armas directamente o bueno, montar estos medios de comunicación, bueno, introducir, ¿no? Dominar el mercado negro, lo que ocurre en cualquier conflicto, ¿no? Al final, dominar el tráfico de armas y el mercado negro es fundamental para dominar un territorio. Simplemente quería apuntar estas tres cosillas en relación con lo que comentaba Joan. Si me dejáis un momento, para los que os estáis viendo que estoy viendo que os estáis metiendo a comentar al chat y al directo, simplemente recordaros, estos dos autores de Apostrof estamos haciendo un Berkami en el cual he puesto el enlace en los comentarios, o sea que podéis directamente meteros para
participar en el proyecto y comprar la novela de Juan Luis. La novela se llama El horror, sobre la guerra de Bosnia, es lo que se estaba contando un poco, y luego el ensayo, que es un poco resumen o un poco computa un poco lo que han sido estos 25 años después de los acuerdos de Dayton, que lo ha hecho Joan Salicru. Ambos tenéis el enlace en los comentarios por si os queréis meter. Y ahora, si me dejáis, ha habido lluvia brumosa, otro comentario que me parece interesante, y respondedlo como os parezca, ¿eh? Dice, ¿en España se puede llegar a lo mismo? Quien quiera, quien se atreva. Sí, sí, yo me atrevo, no tengo problema. A ver, sí, no, porque cuando estaba hablando con Luis, estaba hablando del tema de las armas y de cómo se decía que cada familia, digamos, el cabeza de familia vaya, tenía una arma en su casa, porque, bueno, en relación con esto que decía él de la defensa territorial y un poco este miedo de que fueran atacados en algún momento, ¿no? Pues todo el mundo tendrá un arma en su casa, el papel de los reservistas, ¿no? Y cuando sea el momento, pues salimos y a contraatacar, ¿no? Esto hace que a día de hoy aún en Bosnia haya un informe dice que uno de cada 5 hogares, digamos, uno de cada 5 bosnios, tiene una arma en su casa, ¿no? Esto después, 25 años después, imagínate. ¿Qué quiero decir? Que uno de los motivos que llevaron la guerra, evidentemente, es la falta de cultura democrática, está clarísimo, y aquí, aunque parezca que no, estamos a años luz de esto, pero el otro gran motivo, yo creo, es el hecho de tener armas, es decir, lo que decía Juan Luis, cuando tienes miedo que alguien te venga a atacar, tú sales con tu arma porque la tienes, ¿no? Y te pones a defenderte y te vas a los montes de Sarajevo. Yo estuve en el monte de Such y estaban allí en unas trincheras y esperando que vienen los otros para matarlos o impedir que vengan, ¿no? Quiero decir que estos son diferencias muy importantes. El hecho de que la gente tuviera armamento en su casa es una diferencia muy importante y la falta de cultura democrática. Con lo otro, bueno, hay que ir muy en cuenta, nos lo decía el otro día la hija de la persona que protagoniza nuestro documental, que es Tifa Sulik, la hija, Astra, nos decía, hay que ir muy en cuidado, con mucho cuidado con la idea del nosotros y el ellos. Antes ya he hecho referencia a esto, ¿no? Que es algo que, bueno, según cómo se va, a veces hasta nos hace gracia, ¿no? Bueno, que tú unos, que los otros, aquí en Cataluña, ¿no? Que, los catalanets y los ñordos, ¿no? Que ahora decimos, por ejemplo. Pues, y bueno, es como una cosa casi graciosa. A mí no me hace gracia, digamos, pero bueno, representa que es algo casi chistoso. Pues cómo se va creando estas narrativas de nosotros y ellos. Y claro, depende de las circunstancias, y aquí es donde digo, no, las circunstancias son muy distintas, pero depende de las circunstancias, estas narrativas llevan al mismo lugar. No solo en España o en Cataluña, también en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, nos decía ella, ¿no? Es decir, que evidentemente yo creo que no se puede comparar ni en aquel momento en España, ni ahora mucho menos, porque llevamos 40 años donde las nuevas generaciones hemos crecido en una cultura democrática que nada tiene que ver con lo que tenía en Yugoslavia, nada, pero sí que es verdad que hay que ir en cuidado, mucho cuidado con esto, con la creación de narrativas identitarias fuertes. Hay que ir con cuidado con esta idea de solo vivimos con los nuestros y los otros no los queremos ni ver. Hay que ir con mucho cuidado con estas cosas porque se van creando poco a poco y al cabo de un tiempo a veces explotan. Por lo tanto, yo creo que no tiene nada que ver la situación de Yugoslavia con lo que podamos vivir aquí, por mucho que haya gente que a veces lo dicen los mismos refugiados, es verdad que a veces te cuentan 25 años después, lo que vivimos a veces nos parece lo que pasaba antes de la guerra, pero no creo que se pueda comparar de ninguna forma, salvo en esto de la creación de narrativas muy polarizadas entre unos y otros. A mí hay una cosa que me gustaría decir cuando os he recomendado y cuando os he dicho que, bueno, ayer para intentar meterme un poco en el tema, vi el documental de Boban Mini que se llama, lo estaba buscando, Good Night Sarajevo, os lo recomiendo por si no lo habéis visto a los que nos estáis viendo, que por favor, es muy interesante, lo podéis encontrar en Filmin. Pero hay una cosa muy curiosa con respecto a lo que decía de Boban Mini, dónde vivía, ¿no? En ese edificio donde había varias religiones, ¿no? Estaban los croatas cristianos, estaban los bosnios musulmanes, o ellos que eran yugoslavos ateos, porque también eran un poco mezcla, como cuenta Juan Luis en su novela. Pero lo que me parece curioso, además de esto, es como al principio dice que en el patio de su edificio
Emir Kusturica, o como se pronuncia, disculpad, había grabado algunas películas y entonces en este mismo documental vamos con un señor que es poeta, ya mayor, cuando vuelve Boban Minik a Sarajevo y donde se ponen a hablar. Me parece muy interesante porque al principio este señor, este poeta, había participado como guionista en las películas de Emir Kusturica en el inicio de su carrera, pero luego se desentienden porque Emir Kusturica pasó directamente al bando contrario a apoyar tesis que iban en contra de sus propios amigos y del círculo que tenían cercano, que era, bueno, como sale Boban Minik, abierto y multicultural en el sentido de, bueno, que reflejaban otro tipo de país que quizá ya ha sido cancelado en el sentido de que ya no puede existir por las heridas de la guerra y por muchos conflictos que quedan pendientes, que os animo a que leáis el ensayo de Joan porque exactamente habla de eso. Lo que me resulta curioso, y aquí voy a ser un poco puñetera, es que Zizek, lo suelo leer, por eso me parece curioso lo que dice, que no le gusta a Emir Kusturica las películas que tiene, porque dice que representa unos Balcanes como míticos, en el sentido de como si fuesen, y esto a veces también pasa en la representación de España, en el sentido de que son gente que no atiende a razones, que es totalmente vive por los sentimientos y que se aferra a su cultura tradicional. Y me resulta gracioso porque Zizek se enfada y sobre todo supongo que alguien viniendo de la antigua Yugoslavia puede enfadarse por eso porque dice que sus problemas al final, evidentemente, como aquí estaba diciendo Blaufoss, cómo se pasa de Tito, ¿no? De la convivencia al odio este de la guerra, como a veces hay ciertas narrativas, como bien estabais diciendo vosotros, con los medios, con la construcción ideológica, desde las diferentes perspectivas, cómo se construye una sensación de gente que es irreconciliable entre unos y otros. Y eso es lo que creo que sí que podemos aprender, aunque estemos lejos, yo creo que sí que podemos aprender un poco a no volver a caer en eso. Da igual si eres español, como si eres francés, como si eres alemán. Quiero decir, varias facciones siempre hay, en cada país es normal, las sociedades están en tensión. A mí lo que me hace gracia de Zizek, lo que critica, y por eso os quería preguntar, es que al final dice bueno, dice, nada, los Balcanes no son un lugar mítico en el cual se acaba Occidente. Yo creo que a veces sí que han pecado, y ha sido un problema de los demás, de cómo se ha tratado, quizá desde la Unión Europea o desde un punto de vista de las potencias occidentales, en lo que ha ocurrido en los Balcanes. No sé si ahora está bien que hable de lo que ocurrió en 1914. Ahora Juan Luis. Bueno, a ver, es complicado, es complicado. Ahora, en relación con la persona que preguntaba, ¿no? Si puede pasar en España. A ver, no absolutamente. Cuando hablamos de nacionalismo, claro, en España tenemos un nacionalismo burgués, básicamente un movimiento nacional que viene de hace muchos siglos y demás, pero básicamente es un movimiento nacionalista burgués con un poder territorial. Bueno, no tiene nada que ver, a mi entender, con lo que ocurría en Yugoslavia, ni mucho menos. El nacionalismo yugoslavo, por decirlo así, era más de tipo etnicista, en mi opinión. Ya digo, siendo todos o la inmensa mayoría de la población de origen eslavo, de un origen común, pero bueno, aquí habla la historia, aquí hablamos bueno, de ese espíritu de defensa frente a la invasión turca, la invasión otomana. Los musulmanes bosnios básicamente eran cristianos que se convirtieron en Islam porque tenían ventajas fiscales, básicamente, para no pagar impuestos, pero eran pues tipos de 1,90, rubios, con ojos claros, como cualquier eslavo de la región, ¿no? El nacionalismo, cuando hablo de más de tipo etnicista, claro, relacionado con la historia, ¿no? Con esa posición que siempre ha tenido Yugoslavia o Bosnia, Serbia, eh, ¿no? De defensa frente a otra cultura, frente a otra acción. Y en la Segunda Guerra Mundial esto se vio muy claro también, ¿no? Pues los croatas nacionalistas católicos bueno, pues se aliaron con los nazis directamente y con el Estado fascista italiano. Los serbios, una minoría monárquica y al final la gran mayoría, ¿no? Pues hicieron partisanos comunistas con Tito. Este sentimiento nacional pervivió durante años, pervivió durante el titismo. Y de repente, cuando hay este movimiento de secesión, ¿no? Esta gran crisis, este desplome del Estado yugoslavo, al final, en una situación de crisis, la gente está obligada a tomar partido, porque te presiona tu propio entorno,
Bueno, pues tu pueblo, tu ciudad, tus vecinos, el profesor del colegio, el cura, si eres creyente, al final tienes que tomar partido. Y tomar partido aquí significa tomar las armas, emigrar o sobrevivir rodeado de una minoría que te odia, obviamente, porque han despertado el odio en ellos, ¿no? Entonces, bueno, más que nacionalismo burgués, yo hablaría de ese nacionalismo etnicista, ¿no? En el que tienes que tomar partido sí o sí, ¿no? Te tienes que identificar en una posición y al final te unes a esa posición de fuerza, ¿no? Y para ser como ellos, para que te acepten, incluso te vuelves más jingoísta, ¿no? Más ultranacionalista que todos los demás. Insisto, porque estamos hablando de una guerra. Se está invadiendo, se está masacrando, se está violando, se está bombardeando. Al final, bueno, te haces nacionalista un poco a la fuerza, ¿no? Si una población urbana en zonas más desarrolladas, ¿no? En Sarajevo puede ser un ejemplo, ¿no? Donde había pues esta población más multiétnica, donde había muchos más matrimonios mixtos, donde había bueno, pues un nivel cultural mayor, ¿no? Sí que había esta convivencia y era lo normal, ¿no? En ciudades más desarrolladas o en ambientes más urbanos. En cambio, en relación con lo que decías, ¿no? de Kusturica, sí, a mí me encantan sus películas, pero también hago una crítica, ¿no? La Arcadia Yugoslavia, ¿no? El campo serbio, donde hay canciones, hay gitanos tocando el violín, donde todo es maravilloso, al final ocurren milagros. Bueno, eh, tiene su punto, pero sí entiendo, ¿no? Esa mitificación de la Yugoslavia rural. Eh, sí, yo también critico eso, ¿no? Que tomara parte o tomara partido, en cierto modo, bueno, por las facciones serbias, ¿no? En muchos aspectos. Eh, pero bueno, sí, entiendo la crítica. Sí que distingue también entre eso, entre el mundo rural, sobre todo, también había muchas diferencias económicas en las distintas regiones, que creo que también esto explica un poco lo que ocurrió. Eslovenia, con frontera con Alemania, con Austria o Croacia, eran zonas mucho más desarrolladas a nivel industrial o a nivel, por ejemplo, turístico, ¿no? Pues, la costa de Croacia, Dubrovnik, Split, eran ciudades europeas. Iban millones de turistas de toda Europa y iban a las playas de Croacia. Eran zonas mucho más desarrolladas, en cambio, pues el interior de Serbia, las zonas rurales, pues eran zonas pues, como la España rural de los 60. En las zonas montañosas de Bosnia prácticamente eran pues unidades familiares, unidades económicas familiares con una economía basada en la agricultura, la ganadería intensiva, en Macedonia ya ni te cuento, o en Kosovo. Pero también es un factor importante, ¿no? El desarrollo económico de las distintas zonas. Si eres pobre y además bueno, no tienes un acceso a una cultura superior y además hay medios de comunicación, ¿no? Pues en la televisión nacional del país o de la región en cuestión, que te están diciendo que están masacrando a tu gente, pues bueno, esto lo único que hace es intensificar, ¿no? Ese jingoísmo, ese nacionalismo extremo y al final te acabas alistando en las milicias, en las fuerzas de la defensa territorial y bueno, pues masacrando a quien te digas que tienes que masacrar. Esta sería un poco mi opinión. No sé si, Joan, quieres decir, ¿nos quieres complementar con tu visión? No, que tiene mucha razón con esto, la diferencia del mundo rural, que el imaginario esto al que apela Kusturica en sus películas, tiene mucho que ver esta diferenciación mundo rural, mundo urbano, y es una de las cosas que allí te explican, ¿no? Que ah, facilitó, digamos, esto que contaba yo antes, ¿no? De mm, la incentivación de los odios, ¿no? Es decir, los odios se pueden incentivar si no hay una cultura democrática, si no hay una cultura de la convivencia, si no hay un arraigo de los derechos humanos, si no hay, bueno, pues en el mundo rural, estos, digamos, no sé si decir que no estaba, pero estaban menos, ¿no? Había menos educación, había menos acceso a todo. Claro, estamos hablando de los años 90, no hay internet, digamos, sí que todo el mundo estaba escolarizado, de acuerdo, pero una cosa muy precaria, ¿no? Y como decía Juan Luis, una cosa era Eslovenia, Croacia, las ciudades estas de la Dalmacia croata, que son ciudades europeas donde estaba lleno de turistas alemanes, y otra cosa, un pueblecillo de los que vas
de Hergé, en Tintín, pues parece esto, que parece hay una diferencia brutal, ¿no? Con lo cual, bueno, que sí, claro, que los factores, digamos, económicos, sin ponerlos muy marxistas, pero vaya, los factores económicos también influyen, evidentemente, ¿no? En poder lavar la cabeza, un poco brusco, pero bueno, poder lavar la cabeza o, digamos, poner la semilla de la duda de, bueno, ¿y si resulta que tu vecino, que ya sabes que, bueno, que no es bien de los tuyos, viene por la noche, oye, pues es que voy yo y lo mataré yo antes, para entenderlo, ¿no? Y además aquí hay, evidentemente, y me consta también todo un mundo de rencillas entre vecinos en el mundo rural. Es otro tipo de mentalidad, ¿no? No vamos a engañarles. Y es verdad que, por lo que he visto y lo que he deducido, casi que había más diferencia entre el mundo urbano que representaba Sarajevo, Tuzla, las ciudades bosnias y su mundo rural, que en España que era muy acusada la diversidad cultural, pero no digo en términos de, ¿no? Digo en términos de conocimiento, en términos de la cultura, en términos de grupos de rock, en términos, ¿no? Lo urbano estaba muy industrializado, muy avanzado, y lo rural estaba muy, digamos, aún conectado al pasado. Y esto ayudó que sobre todo en la parte serbia, ¿no? Al principio, el gobierno de Belgrado vino a decir, bueno, vamos a protegeros, ¿no? Porque de hecho es el ejército yugoslavo quien ocupa esta parte de Bosnia. O sea, no es que los propios serbios de Bosnia que vayan a las colinas, que un poco también, pero básicamente es el ejército yugoslavo que ocupa toda la zona donde viven serbios en Bosnia con el pretexto de os vamos a proteger. Y claro, los serbios de la zona piensan, no, pues sí, perfecto, mejor que nos protejáis, ¿no? Y por lo tanto, bueno, una cosa tiene que ver con la otra, sí, sí, claramente. Al final Sí, yo quería es... comentar, Sí, no, simplemente puntualizar, para terminarlo, el tema urbano-rural, sí que, bueno, cuando empieza el conflicto, en el año 90, 91, por ejemplo, había muchísimos prófugos de actores del ejército popular yugoslavo en Zagreb y sobre todo en Belgrado. Había un movimiento anti-servicio militar obligatorio y miles de jóvenes serbios, de Belgrado sobre todo, o de Banja Luka, de ciudades importantes serbias y algunos de Croacia también, directamente emigraban, se piraban porque no querían hacer el servicio militar obligatorio. Un poco para enfatizar, ¿no?, esta diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. nos han dejado un comentario que me parece interesante. Dice, Dani dice, ¿creéis que es posible deshacer esa fragmentación que persiste hasta la actualidad en Bosnia? ¿Se podría vertebrar con el espíritu integrador y comunitario de la Yugoslavia de Tito? ¿O eso ahora solo forma parte de la nostalgia de la población? Me gustaría decir una cosa y os daría paso ya a lo último y con esto lo dejaríamos, pero me gustaría que ambos respondieseis a esta pregunta. Pero me gustaría decir, aportar algo al debate o a la charla, porque me resulta curioso que siempre estemos hablando de la guerra, de los conflictos, pero al final intento coger el hilo de Zizek como crítica de Mir Kusturica, porque a mí también me gustan sus películas, pero esto sí que yo creo que la crítica pertinente es en... primero, que cualquier tiempo pasado a veces lo vemos como que siempre fue mejor, pero simplemente porque solo nos queda lo bueno, pero a veces no recordamos lo difícil que es dejar una convivencia y lo fácil que es ventilarla y volarla por los aires. Y luego nos pasamos años y años intentando pensar qué pasó y cómo poder volver a hacer, construir esa confianza perdida, porque la confianza cuesta mucho en construirla, pero se puede esfumar en base simplemente a eso uno sospecha. Y eso no solo son los serbios o los bosnios o otro pueblo de Europa, sino cualquier persona en el mundo está sometida a la dura realidad, a la precariedad del mundo. Información limitada por piezas y que nadie tiene la información completa de lo que la gente quiere. Por lo tanto, siempre estamos jugando con los designios o los deseos de otras personas. Esto es en cualquier parte del mundo. Luego entran, pues evidentemente, cómo es cada uno, qué potencias juegan en cuando hay un conflicto, cuando se hay un conflicto, si les interesa a unos o a otros y las élites políticas. Yo creo que en Yugoslavia, desgraciadamente, fue una cadena de dichosos sucesos que hicieron petar por los aires un sistema político y social que ya estaba en quiebre, pero que quizás sin tantas cosas en contra no hubiese petado así. Es una desgracia. Entonces, ahora os doy paso a vosotros y me gustaría que respondieseis a esta pregunta. ¿Es posible volver a vertebrar un proyecto en Bosnia o
similar al proyecto comunitario de Tito? Am, algunos historiadores como Francisco Veiga dicen que de hecho la Unión Europea, digamos, vuelve a ser la casa común donde se van a reencontrar todos los pueblos yugoslavos en el futuro. Digo en el futuro porque en estos momentos solo hay Eslovenia y Croacia que forman parte, pero en algún momento u otro, dentro de 3, 5 o 10 años, las otras repúblicas van a entrar probablemente antes Serbia que Bosnia, porque parece que tienen los deberes más, más bien hechos. Por lo tanto, que en algún momento van a coincidir con, con, ellos mismos, ¿no? Que van a rehacer esta unión en el marco de la Unión Europea. También es verdad que los lazos, por lo que me consta, los lazos culturales, los lazos artísticos, los lazos de mercado común cultural, aunque en Eslovenia se habla otra lengua y en Macedonia otra lengua, pero bueno, todo esto conglomerado, esto sigue existiendo. Es decir, hay un mercado, hay una idea conjunta que sigue existiendo de los países de la ex Yugoslavia, con lo cual no es que estén separados drásticamente. Y después, respecto a esto, también decir, como segunda idea, que en esos momentos se vislumbra, las elecciones locales que hubo en Bosnia, por ejemplo, dan buena cuenta de ello hace muy pocos días, que parece que sí empieza a salir una nueva generación de líderes políticos, ya han pasado 25 años, que ya no son los hijos, digamos, de los otros, no físicamente, sino ideológicamente, sino que empiezan a aparecer partidos postétnicos, diría yo, ¿no? También multiétnicos, claramente, pero postétnicos en el sentido de que ya no ponen el hecho de la nacionalidad o la etnia en que se supone que pertenecen unos a otros en primer lugar. Ahora, por ejemplo, está a punto de ser escogido oficialmente, pero ya está designado como alcalde de Sarajevo un personaje que es Bojicevic. El nombre es igual, pero la cuestión es que es un serbio que será el alcalde de Sarajevo, será el primer alcalde serbio, creo, en todo el siglo, digamos. Por tanto, es un cambio importante, ¿no? Y empiezan a haber, bueno, movimientos por los cuales parece que puede empezar a abrirse un poco de luz de esperanza. Pero bueno, también es verdad que yendo por el terreno allí, como os contaba, digamos, las realidades están yuxtapuestas, pero están muy diferenciadas. Así que veremos si en el futuro qué tendencia gana, digamos, ¿no? Porque es evidente que hay una tendencia disgregadora, ¿no? Aún, o que quiere enfatizar esta separación, y hay una tendencia que quiere tender a volver a unificar los puentes. Yo creo que la Unión Europea, en todo caso, será un factor clave, porque en la medida que les obligará a mancomunar políticas que hasta ahora tienen separadas, digamos, por entidades, esto los obligará a trabajar de conjunto, y por lo cual un poco más, sino de cohesión habrá dentro seguro de Bosnia, y de los otros estados un poco más o menos lo mismo. También las exigencias que pone sobre la mesa la Unión Europea, yo creo que llevan, ahora que todo el mundo critica a Europa, yo voy a defenderlo, la Unión Europea, las exigencias que pone la Unión Europea sobre la mesa facilitan que haya entornos convivenciales un poco más democráticos, y donde los derechos humanos un poco más presentes. Yo estoy de acuerdo con Joan. Claro, él ha estado mucho más recientemente que yo. Yo si pienso en el año 98, por ejemplo, 99, la última vez que estuve allí, diría que no hay un futuro de una Yugoslavia unida, una Yugoslavia federada, pero bueno, soy optimista y creo que Joan tiene razón. Al final es la economía. Si, si el proceso de unión a la Unión Europea, de incorporación, se acelerara, si hubiera esa inversión, ¿no? Pues como hubo en otros países de Europa Oriental, si empieza a llegar dinero, si hay infraestructuras, hay industria, sobre todo si vuelve la población joven, porque bueno, los países de inmigración eran brutales nada más terminar la guerra o durante la guerra, y ahora siguen siendo muy altos. Si se consigue atraer, ¿no?, a esa población joven de Alemania, de Turquía, de la República Checa, de España mismo, de Italia, todos esos cientos de miles de jóvenes con formación, profesionales, con cultura, con experiencia, ¿no?, en otros países,
si consiguieran volver y pasaran a formar parte, ¿no? Pues de esos cuadros políticos o de esos profesores universitarios o en las empresas, sí que vería factible ese futuro. No sé si queréis decir alguna cosa más. Si os parece bien, yo creo que por hoy, muchas gracias a los que habéis estado viendo esto. Es el primer día, dentro de poco os informaremos, habrá más charlas, más conversaciones, no solo con los autores, sino con amigos, con compañeros de profesión, también para poder profundizar un poco más, tanto en el ensayo como en la novela, porque creo que nos quedan aún muchas cosas por tocar. Y nada, os doy las gracias por haber estado aquí un rato. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Bueno, A nos vemos. vosotros. Bueno, nos vemos. Pronto.